Somos Grupo Cogranada Ahorro y Crédito. Funco Granada, asesores en seguros, agencia de turismo. Cogranada Fútbol Club, droguería y almacén. Crecemos para servir. Vigilada Supersolidaria inscrita a Coca-Cola. Gracias, les agradecemos que estén nuevamente con nosotros. Les recordamos que nos pueden ver a través de Punto de Vista RDB y a través de todas nuestras redes sociales. Dos noticias importantes para el día de hoy. Lo primero es que ya conocimos que el Consejo de la Ciudad de Medellín empieza posiblemente el próximo lunes 4 de mayo sesiones extraordinarias. Lo extraordinario es que por primera vez lo van a hacer a través de teletrabajo, pura virtualidad. Presumimos entonces que a través de una plataforma los 21 concejales de la capital antioqueña pues van a empezar el análisis del plan de desarrollo. Creo que en estos días que queda de esta semana, de estos días de abril, se va a hacer la radicación del proyecto de acuerdo del plan de desarrollo de la alcaldía de Daniel Quintero para empezar su trámite, y ahí pues vamos a conocer los detalles como presupuestos, programas, actividades, etcétera, que quiere implementar obviamente el alcalde Daniel Quintero en toda la ciudad de Medellín. Vamos a estar muy atentos con eso. Y lo otro que también nos parece interesante e importante resaltarlo es que el antioqueño, ex candidato a la gobernación del departamento de Antioquia por el Partido Conservador, Juan Camilo Restrepo Gómez, se posesiona este jueves como viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural. Ahí se ha especulado mucho, inclusive ha generado como alguna incomodidad al interior de algunos matices de Centro Democrático, porque, pues hombre, si era la contraparte y la competencia en las elecciones de octubre pasado de Andrés Guerra, pues ahora ingresa al gobierno del presidente Duque. Pero parece ser que la relación ahí va por otro lado, no tiene que ver con tanta política, porque tuvimos la oportunidad de conocer que en el homenaje que se le hizo ya hace un par de semanas al presidente en la Cámara de Comercio de Medellín, un acto que presidió y ofreció Lina Vélez, allá se encontraron el presidente y Juan Camilo Restrepo Gómez. El presidente parece ser que le dijo: Juan Camilo, venga, yo necesito que usted esté en mi gobierno, y el jueves se posesiona. Que le vaya bien a Juan Camilo, antioqueño. Además, a mí me gustó cómo hizo la campaña, no estuvo tan blandengue y tan mamerto como siempre se había caracterizado, muy blandengue, sino que en la campaña fue frontal, fue interesante. A mí, en lo personal, me gustó cómo hizo su campaña. Ahora vamos al invitado. Tenemos un invitado interesantísimo, economista, hablando de economía, de pago de impuestos. Vamos a un mensaje, un cortecito corto, y empezamos con él. Y le agradecemos al economista Julio César Leal Duque pues haber aceptado comunicarse con nosotros para hablar de temas importantes, especialmente ahora que estamos a puertas de terminar la cuarentena obligatoria, el encierro obligatorio, y empezar paulatinamente el inicio, la reactivación de la economía. Julio César es economista, especialista en legislación tributaria, trabajó muchos años en la DIAN, de manera que sabe cómo es este cuento de los impuestos, y con él vamos a hablar. Julio, gracias por haber aceptado comunicarse con nosotros. Rubén, no, con mucho gusto. Y un abrazo a todos los televidentes que tienes, a todos los que te ven en las redes. Bueno, muy bien. Cuénteme una cosa, Julio, ¿cómo le ha ido en la cuarentena? Claro que lo veo pues con una panorámica bastante agradable, entonces no creo que no le ha dado duro. No nos ha dado tan duro, gracias a Dios. De todas maneras, siempre es preocupante escuchar pues a veces a los empresarios, y digamos que ese es el estrés de todos los días. De resto estamos bien aquí, nos estamos cuidando mucho. Hay un tema que me parece primordial y es salud versus economía. Uno entiende las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque, obviamente pues apoyadas también por el gobernador Aníbal Gaviria, por el alcalde Daniel Quintero, con respecto a las restricciones, al cierre de centros comerciales, de sitios públicos donde hay o donde había bastante aglomeración de personas, etcétera.
Pero entonces ahí viene ya la preocupación y es cómo vamos a seguir. ¿Qué podemos aprender de esta cuarentena obligatoria, de este stop, de esta suspensión de la cotidianidad y de la economía, obviamente? ¿Y qué nos espera especialmente para intentar que el desempleo no se dispare? Por lo menos FENALCO ha manifestado que podríamos terminar el mes de diciembre con un desempleo por encima del 20%, es decir, duplicado con respecto a lo que teníamos en enero. ¿Qué podemos avisorar? Sí. Bueno, hay dos aspectos. Uno es que la principal enseñanza es que tenemos que vivir del ahorro. No podemos seguir toda la vida pensando que los bancos o nos van a solucionar el problema o son la solución para hacer inversiones en todo el sector, todos los sectores. Entonces, esa es la primera lección. Tenemos que aprender que tenemos que mantener ahorros y vivir con el ahorro, no con la deuda. Ahora, para el Estado es exactamente igual. Tenemos un Estado bastante rico. Este es un Estado que tiene mucho dinero porque las últimas reformas tributarias le inyectaron muchísimos recursos. Lo que pasa es que tenemos otro problema muy grave, peor que la pandemia, que es la corrupción. Pero independientemente de eso, esto es un Estado que tiene plata. Entonces, hacia adelante, con respecto al Estado, hay que hacer algunas reformas de tipo fiscal. Esas reformas, sí hay que hacer una reforma tributaria, lo que pasa es que no es como piensan los políticos. Esta es una reforma donde hay que bajar los impuestos. Y adicionalmente hay que hacer una reforma del Estado donde tienen que disminuir el gasto público, dejar toda la burocracia y empezar a utilizar esos recursos para ayudar a las compañías y ayudar a que la recuperación sea mucho más amigable que lo que esperan para el efectos de desempleo y para otros efectos. Pero Julio, venga, permítame y escúcheme que le interrumpa porque usted ha mencionado dos cosas importantes que quiero que profundicemos un poquito. Lo primero es el ahorro. Usted habla del ahorro, pero ¿cómo le vamos a decir a un señor obrero de la ciudad de Medellín o de cualquier parte de este país que se gana el mínimo y que no le da sino para comer, pagar sus gastos necesarios, sostener sus 3 hijos? ¿De dónde va a ahorrar? Si es la mayoría. Bueno, ese es el tema de los asalariados, etcétera. Lo que pasa es que yo hablo principalmente de los empresarios y las personas que hacen las inversiones y que son los que sostienen la economía, que también sostienen el Estado, ¿sí ves? Entonces, a nivel de las personas naturales y los empleados, etcétera, también hay que empezar a promover el ahorro. Es muy difícil con los salarios que tenemos, pero no es imposible. Es decir, siempre hay que empezar a hacer una cultura de ahorro para que cuando sucedan estas eventualidades, las personas tengan con qué sobrevivir un mes o 2 meses o 6 meses, que es lo que pues todo el mundo espera que la gente sobreviva. También las empresas, mira que las empresas deben sobrevivir pues unos meses pagando nómina, deben sobrevivir pagando los créditos, que en este caso pues ese es el principal problema que hay muchos empresarios que están sobreendeudados y no tienen cómo pagar porque no tienen ingresos. Entonces hay que hacer una cultura, no solamente, es en todos los niveles, no solamente de los empleados, sino también de las empresas y también del Estado. No podemos seguir viviendo de los créditos. Además, en una situación de estas donde se aumenta el riesgo, los bancos suben el valor de los créditos, suben la tasa de interés. Entonces, se vuelve todavía mucho más delicado porque cuando se estrangula la economía por alguna circunstancia, se van todos en cadena. ¿Por qué? Porque no hay ahorro. Entonces, hay que tratar de mantener el ahorro. Hay empresas aquí gigantes que es increíble que salgan a decir que llevan un mes de cuarentena donde se paralizó todo y ya dicen, no, ya nos quebramos. Eso es increíble porque también hay que tener, digamos, unas reservas de ley que exigen dentro de los balances para las eventualidades. Entonces hay muchos accionistas de algunas compañías, sobre todo muy grandes, por ejemplo, del sector transporte, donde los accionistas están paniqueados porque sale el presidente de esas compañías a decir, hombre, no tengo plata y me quebré y necesito que el Estado me intervenga con solamente un mes. Entonces quiere decir que muchas veces le han dicho mentiras también a los accionistas, a las personas que han comprado acciones. Julio, usted me recuerda 2 casos particulares para ampliar lo que usted está diciendo. Lo primero es que hace un par de días, hace unos 15 días, salió Arturo Calle a decirle al gobierno del presidente Duque, y es,
presidente, venga hermano, que es que yo tengo una nómina muy grande, entonces definamos, o le pago impuestos o pago nómina. Y lo, Sí, mismo, y lo mismo la situación de Cueros Vélez, por ejemplo, que también salió a sí, alertar, a decir, tenemos sí, una nómina de más de 7.000 millones de pesos y en este momento, pues, ¿qué hacemos, presidente? sí. Pero bueno, ahí hay una particularidad y es que nos cogió también en la época de la presentación de las declaraciones tributarias y toda la cantidad de plata que había disponible se va a dar también para pagar las obligaciones del Estado. Este Estado firmó un acuerdo con la OCDE y la OCDE en este momento de crisis dio como 8 elementos para que los estados ayudaran a los empresarios. Colombia solo ha tomado 2 o 3 de esos 8, que es muy deficiente, o sea, técnicamente es muy deficiente que un estado que entra a una organización de esas no las aplique. ¿Cuáles son, por ejemplo? Decirle al empresario, hombre, no me pague ahora, sino que págueme en un año, mientras usted soluciona el problema de la nómina. Otro, por ejemplo, hombre, no les vamos a cobrar intereses. Otro, por ejemplo, le voy a cambiar ese impuesto por un subsidio. Ya no me pague, sino que utilice esa plata en las nóminas. Esos son elementos eficaces que ha recomendado la OCDE y que en Colombia a veces es extraño, porque para dar garrote sí reconocen la OCDE. Cuando hay políticas restrictivas para los contribuyentes, se utilizan, pero cuando es para favorecer a los contribuyentes, el Estado se hace el loco porque tiene un gasto enorme y no está interesado en reducirlo. Óigame, nosotros como país, Colombia sí cabemos en la ODEC, en la OCDE. Hombre, nosotros no somos como de estrato bajo para estar metidos allá. No, nosotros caemos en cualquiera. Yo creo que este es un estado bastante rico, con muchos recursos. Eso es un estado maravilloso. Aguantamos todo. Si aguantamos los políticos que roban todas las toneladas de plata que tenemos al año, entonces somos un estado supremamente, es decir, estamos bendecidos realmente con el estado que tenemos. Es un estado bueno. Lo que pasa es que la administración del estado requiere más rigurosidad ahora que somos más conscientes, que entramos a otras organizaciones y que apliquemos todos los mecanismos que nos dan. Uno es, ¿para qué vamos a utilizar las deudas y los créditos si podemos utilizar el presupuesto general de la nación, donde el presidente pidió 284 billones para el año entrante? Esos 284 billones, ¿por qué no reduce los ministerios? Dígame usted para qué un ministerio del deporte si eso lo puede absorber otro, o un ministerio de ciencia si lo puede absorber otro. Entonces nos hace falta optimizar los recursos que tiene el Estado y adicionalmente, después de optimizarlos, tratar de, ahora que salimos de la pandemia, tratar de ayudar a las compañías. No es muy bueno el mensaje que está dando el gobierno, dando créditos a los empresarios y diciendo que le va a pagar intereses, etcétera, cuando los contribuyentes hemos ayudado durante muchas décadas al Estado a salir de los problemas, a salir de los desfalcos, a salir de tantas cosas, y ahora que necesitamos del Estado, el Estado no aplica los subsidios. Los subsidios hay que aplicarlos a todo nivel, no solamente al estrato 1, sino también al empresario como Fabricato, que decía estos días, hombre, ningún banco me presta. Entonces, tiene 3.000 empleados o 2.000 empleados y ningún banco le presta. Hombre, eso no tiene presentación. O sea, eso es un Estado que está dando una mala señal también para la inversión extranjera. Imagínese usted la imagen que da un Estado que prefiere seguir gastando, no hace un recorte en el presupuesto, no hace una reducción del tamaño del Estado, y encima de eso le descarga todas las obligaciones a los empresarios. Eso es muy complicado. Claro, Julio, lo otro que usted mencionó que quiero que lo ampliemos un poquito es la necesidad de otra forma tributaria, es evidente, pero ojalá que no nos claven más. No, la reforma tributaria es indispensable, pero esa reforma tiene que ser para lo que llaman, perdón porque hay abejitas. Tranquilo. Lo que hay hoy en día es la necesidad de estimular la demanda agregada. Eso en economía es tratar de estimular el consumo. ¿Y cómo se hace eso? Hay que bajarle la carga fiscal a los contribuyentes. Tenemos una carga fiscal del 70% a nivel mundial. Hemos estado en el penoso escalafón de octavos dentro de la lista de los países que tienen más impuestos. Entonces hay que bajar esa carga para que esa diferencia se traslade en pagar todo lo que se debe, pagar todo lo que y pagar a más empresarios, pagar más empleo, contratar más gente. Eso genera más empleo y por lo tanto eso genera un disparo en la economía que hace incluso que el gobierno tenga más recursos. Cuando usted baja los impuestos, se aumenta el recaudo porque hay más incentivo a pagarlos y porque hay más incentivo para generar más empresa. Entonces, sí hay necesidad de una reforma tributaria, pero es para bajar los impuestos y para simplificar el estatuto tributario, que tenemos un estatuto bastante complejo.
Muchos puristas, muchos opinadores sobre la cosa actual, sobre la cosa pública, han manifestado sobre la necesidad de reevaluar el capitalismo, que es muy centralista, que es muy acaparador, que obviamente se consigue riqueza, pero se concentra solamente en algunos puntos, etcétera, etcétera. Otros han dicho, ¿cómo veo yo cosas? Que la cadena de suministros, que es con China directamente, prácticamente está a punto de colapsar. Y es decir, nosotros ya empezamos a encargar todo a China y dejamos de producir. ¿Usted cómo ve eso? Y también en sí el modelo económico que tenemos. No, vea, el modelo económico no hay que cambiarlo. El sistema capitalista es el más eficiente de todos. Es el más eficiente porque permite que cualquier persona se desarrolle, sea libre, haga empresa, haga plata, lo que sea, ¿cierto? Ese estado que es muy benévolo, que quiere que todo se lo entregue a los ciudadanos, etcétera, eso es un estado muy malo, o sea, realmente no ha sido eficiente nunca. Una cosa es, muchas veces, perdón, ¿qué pasa mi perrito? Tranquilo, tranquilo. Entonces, muchas cosas que suceden hoy en día es que la gente piensa que porque uno recomienda, por ejemplo, que el Estado asuma o haga subsidios en esta situación, se entienda o se malentienda que es que tenemos que volver a un Estado que suministre todo. No, es porque es una emergencia, es porque el Estado tiene recursos. Entonces se debe canalizar los recursos a la asistencia para que la economía no se caiga. Pero el Estado como funciona en el Estado capitalista, es el mejor sistema y es el más eficiente. Lo que pasa es que hay que dejar de robar. Hay una cantidad de gente que está indignada, entonces dice, no, como estos se roban todo, entonces cambiamos el Estado a uno más autoritario, o uno que dé más garrote, o que haga cosas que reprima la sociedad, etcétera, y lo obligue. Eso no es tan bueno. Definitivamente es mejor un Estado capitalista donde las personas se desarrollen libremente. Pero sí hay que ejercer los controles, hay que ejercer el control político y hay que ejercer el control administrativo para que esos recursos que se recaudan y que el Estado crece y que es un Estado rico, realmente se utilicen como deben ser. Entonces, hombre, no hay derecho que tengamos 3 o 4 organismos de control y esos organismos de control no estén metiendo a la cárcel ya, aunque sea preventivamente, a aquellos que estén robando. Aunque sea preventivamente, aunque después los saquen, ¿cierto? Porque no, pero es decir, el Estado tiene que dar un mensaje distinto para que esa economía se desarrolle, pero es necesario. Ahora, el tema de las materias primas y de los recursos hombre, yo creo que nos hemos dedicado mucho a criticar los gobiernos, pero no nos hemos dedicado mucho a tratar de analizar cómo penetrar mercados, cómo ser más eficientes en la producción. También eso le falta a los empresarios. Los empresarios tienen que estudiar, los empresarios tienen que meterse en la globalización, los empresarios tienen que exigirle al gobierno que si para ser competitivos necesita bajar la carga fiscal, porque si no, no van a ser nunca competitivos. Dime vos cómo vamos a nosotros a ser competitivos con un impuesto del IVA del 19%. ¿Cómo vamos a ser competitivos con doble tributación, como por ejemplo en el tema de los dividendos, o cómo vamos a ser competitivos con el impuesto al consumo, que lo que hacen es que disparan los costos de las compañías y eso no los hace competitivos? Entonces hay que exigirle al Estado también que haga unas reformas que verdaderamente ayuden a la globalización y a que las empresas se desarrollen. Si yo le bajo la carga fiscal, ese va a ser más competitivo, puede traer tecnología, puede también utilizar la tecnología de forma eficiente, puede utilizar más trabajadores y también puede competirle a China. Es que ¿quién dice que no le podemos competir a China? Claro que sí. ¿Cómo le compite Alemania, o cómo le compite Suiza, o cómo le compiten otros países y nosotros no podemos competir? Claro que sí. Lo que pasa es que se necesita una estrategia de país donde los políticos renuncien a la burocracia y renuncien a robar. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Claro, eso es cierto, porque entonces los presupuestos no dan porque tragan mucho. Pero venga, Julio, a partir de esta semana empezaron 2 clústeres muy importantes a media máquina. O sea, la construcción y el manufacturero empezaron ya, es obvio, con un poquito de restricciones, pero empezaron a trabajar. Falta el comercial, todo ese clúster comercial que también le aporta al poder interno, al Producto Interno Bruto del país. ¿Cómo ve usted precisamente ese arranque a partir del 11, donde empezamos ya una cuarentena medianamente regulada?
para poder intentar que lleguemos a diciembre, que no lleguemos con mucha pérdida y terminemos este año? Sí, ve, yo tengo dos observaciones respecto a eso. Uno es que el gobierno no ha atendido las indicaciones técnicas. ¿Cuáles son las indicaciones técnicas? Hay una corriente de pensamiento global que da unas indicaciones de especialistas de la Universidad de Harvard, de Stanford, de Chicago, con premios Nobel, una cantidad de gente que hace cálculos y determina qué es lo que se debe hacer. Entonces han salido en las últimas semanas, incluso yo a algunos de mis clientes y amigos les he compartido esos papers, donde dice cómo se deben tomar esas decisiones. Entonces, yo soy partidario de que las compañías salgan, yo soy partidario de que se empiece ya a producir, etcétera, pero tenemos un enemigo que es una variable externa que es muy poderosa, que mata a la gente. Entonces, por ejemplo, los últimos papers han dicho que para hacer un análisis de cuándo la gente debe salir a la calle a trabajar, se debe tener una muestra de 20 semanas por todos los cálculos que han hecho de cómo se expande el virus. Pero no tuvieron en cuenta las 20 semanas. Entonces uno dice, puede hacer una homologación estadística con otro país que haya tenido la misma situación y que haya salido, sí, pero uno no ve esos cálculos, por ejemplo. O sea, técnica falta, o sea, más bien es que el gobierno recurre a la presión que llegan los empresarios y no, déjanos salir, que si nos vamos a quebrar, etcétera. Pero el gobierno no tiene unos especialistas allá que le digan, hombre, necesitamos medir en tantas semanas y podemos salir. Otro, el grado, por ejemplo, de contagio. Por ejemplo, ayer salió Nueva Zelanda, pero Nueva Zelanda dijo, hombre, es que nosotros tenemos tasa cero de contagio o tasa negativa. Entonces, cuando ya se empieza a disminuir el contagio, entonces yo puedo sacar a la gente. Si tú analizas las últimas cifras que saca el Ministerio de Salud, esas cifras están diciendo que la tasa de contagio no está negativa, ni está en cero. Entonces es muy riesgoso, desde mi punto de vista, porque podemos perder todo el tiempo que hemos estado en cuarentena si hay un rebrote. Ajá. ¿Sí ves? Entonces, eso agrava más porque la economía colombiana no aguanta que se alargue mucho toda esa estrategia de pararla. Entonces es muy delicado. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, pues es mi punto de vista, no es el punto de vista del gobierno. Desde mi punto de vista, nos apresuramos un poco en salir. Entonces hay que tener mucho cuidado que no se nos haya un rebrote, porque un rebrote nos paraliza otro mes, otro mes. Vuelve y nos encierra. Vuelve y nos encierra y se alarga mucho más la cosa y ahí sí pues empaque y vamos. Exacto. Entonces yo creo que ahí falta un poco de ortodoxia para sacar la gente, creo yo. Espero equivocarme y ojalá me equivoque, ¿cierto? Ojalá lo que yo diga, pero el gobierno no ha tenido en cuenta eso. Mira que ya hemos analizado dos cosas que han salido de organismos internacionales, de centros de pensamiento mundial, y el gobierno no las tiene en cuenta. El de la OCDE para el tema fiscal y adicionalmente todo lo que la corriente de pensamiento económico dice sobre lo que se debe hacer en materia fiscal para regular el Estado. Muy bien, según sus proyecciones, Julio, y agradeciendo de la comunicación, se va a disparar mucho el desempleo. Pues obviamente, eso es como una verdad de perogrullo, diría un amigo mío, pero es obvio que se va a disparar el desempleo, pero... Hombre, yo creo que no mucho, tanto. ¿o no? Yo ¿Cómo creo lo ve que usted? no tanto. No, porque yo lo que analizo es lo siguiente, la economía venía y hubo un paro en seco. Eso tiene unas consecuencias, obviamente, pero el gobierno tiene los mecanismos para que después de que suspendan la pandemia, otra vez se reactive todo. Entonces la gente vuelve a consumir, la gente vuelve a comprar, la gente vuelve a comprarse las cosas para ir a la playa, las cosas para salir a vacaciones. Es decir, todo se va reactivando. Por lo que le entiendo, veníamos muy bien, tenemos un break y después continuamos. Exacto. No, sí, ¿qué es lo que agrava la situación y qué es lo que la entra en crisis? Que el gobierno no haya utilizado los subsidios para ayudar a los empresarios porque los bancos están haciendo una presión indebida en la economía. Entonces esa presión es la que nos puede llevar a la crisis. Si el gobierno hubiera parado a los bancos y les hubiera puesto en su sitio y adicionalmente hubiera dispuesto de los recursos para el pago de esas nóminas, para el pago de los impuestos y todas esas medidas, la economía no arranca tan duro. Arranca otra vez en las mismas condiciones y después el Estado dice, hombre, cuando pueda me paga todo eso y la gente se lo paga. Exacto. Oiga, Julio, finalmente agradeciéndole, los bancos definitivamente no quieren perder ni las hijas de los agregados. Yo creo que independientemente de eso es un tema de moral que los bancos definitivamente tienen que hacer un examen de conciencia
y tienen que ponerse realmente, tienen que saber que los que les da la riqueza son las personas. Y en una situación de esta no tiene presentación lo que hagan, sobre todo especulando, porque no es una usura, sino que es una especulación, porque el precio del dinero es el precio es la tasa de interés. Es igual que cuando vas a la plaza mayorista o minorista y suben los precios de los aguacates, es el mismo fenómeno, pero en las tasas de interés. Esa especulación es la que tenía que controlar el gobierno. Es una especulación, no es una usura, es una especulación con la tasa de interés, y eso ha generado muchos trastornos. Yo he escuchado casos de comerciantes que le han cobrado hasta el 2% mensual en una situación de crisis de esta. Eso no tiene presentación. O sea, y lo otro es que los recursos que ha sacado también el Estado, dicen, pues yo no estoy seguro, que algunos han sido direccionados a algunas compañías, pues que no tienen por qué tener esos créditos, compañías líquidas, compañías que no están paradas, claro, que son de alimentos, etcétera. O sea, ricos haciendo préstamos. Exacto, entonces eso no tiene presentación, y que el gobierno los conceda, pues tampoco. Sí, Julio, finalmente, esta sí es la final, pero no puedo dejar de preguntarle, oiga, ese dólar a 4.000 nos tiene jodidos. Sí, ese dólar a 4.000 es muy delicado, es una devaluación muy alta la que tenemos, pero pues tiene que estabilizarse. Yo creo que lo que les pasó a los árabes y a los rusos fueron víctimas de su propio invento. Empezaron a aumentar la producción y ahora todo el mundo tiene petróleo, entonces se encartaron con todo lo que produjeron, entonces están encartados. Entonces eso tiene un efecto sobre el dólar, y eso es lo que está haciendo que se eleve el valor del dólar. Pero después, cuando se reactiva la economía y la gente empieza a consumir y a tanquear los carros y los aviones, etcétera, eso vuelve otra vez el precio a subir y el dólar empieza también a tener un efecto al contrario. ¿El calendario tributario varió un poquito o sigue siendo lo mismo? Presentación de declaraciones de renta, todo eso. Le da uno hasta vergüenza, hombre, pues tener que contar esas cosas, pero es una lástima, hombre, que los administradores de la DIAN hayan sugerido adelantar el pago. O sea, es decir, las personas jurídicas quedaron algunos le anticipaban el pago. Eso no tiene presentación, porque la gente necesitaba la liquidez para pagar las nóminas. Sí, es una falta de conciencia, es una falta de humanidad. Pues hay unas cosas que realmente no tienen presentación. Esa es una de las que no tienen presentación en el Estado. Muy bien. Julio César Leal Duque, economista, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Tienes una panorámica súper chévere. Con mucho gusto. Muy querido, muy amable. Mucho gusto, un abrazo. Ahí escuchábamos entonces y veíamos a Julio César Leal Duque. Él es un economista con bastante experiencia pues en todo el asunto tributario, impositivo, etcétera, y lo que está pasando aquí en la ciudad de Medellín, cosas importantes. El gobierno tiene que hacer caso, haga caso a lo que le dice la OCDE, que es donde mandan las directrices. Subsidie a los empresarios, subsidie mucho más. O sea, no pretenda cobrar tanto. Los bancos tienen que ser absolutamente generosos, ahí coincidimos todos. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa a partir del 11 de mayo, cuando ya empecemos a salir de manera gradual, para que no tengamos inconvenientes. A ustedes les agradecemos mucho. Mañana tendremos otros entrevistados. Recuerden que nos pueden visitar por nuestras redes sociales. A todos ustedes un abrazo gigante. Feliz día, feliz tarde. Chao.